de localizar las personas desaparecidas Claro. o encontrarlas, ¿no? Y si rige desde el 2010, ¿por qué no ha tenido mejores resultados en estos 3 años? O sea, el Estado peruano ha ratificado el año pasado recién la Convención contra la Desaparición Forzada. En el año 2012, el año pasado, hicimos campaña justamente para que el Estado peruano ratifique la Convención. Pero al momento de ratificar la Convención, el Estado peruano no reconoció las competencias del comité de la Convención, que justamente le da un marco, pues, un marco de mayor fuerza para la implementación de la Convención, ¿no? En la legislación peruana y en los diferentes mecanismos que se puedan adoptar. Veíamos en el video de parte de Sofía Maher recomendando una oficina para la búsqueda de desaparecidos. Ese tipo de iniciativas, bajo el amparo del Comité de la ONU, permitiría avanzar en herramientas, oficinas, legislación, protocolos, reglamentaciones, para que este tipo de hechos no vuelvan a suceder. Bueno, sí, ¿y esta oficina se llegó a establecer? No, la oficina es todo un desafío ahorita en este momento. O sea, ¿no? a pesar de que... supuesto. Y de esta oficina se hablaba desde hace mucho tiempo, ¿no? De los 15.000 desaparecidos, hoy en el Perú simplemente se han devuelto la información respecto a 1.200 personas a sus familiares, de los 15.000. En este momento estamos justamente en Ayacucho también haciendo una serie de ponencias con otras organizaciones al lado de la Asociación de Desaparecidos Detenidos en el Perú, ANFACEP, ¿no? Muy conocido en Ayacucho. Claro, ¿cómo entonces avanzar en nuestro país si no podemos cerrar estas heridas, no? Por supuesto, no. Yo creo que toda la ciudadanía peruana en este momento debería comprometerse para que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Nosotros hemos lanzado esta iniciativa que se suma a las diversas iniciativas para alcanzar verdad, justicia y reparación en el país. Y esta iniciativa es para que los hechos no vuelvan a ocurrir, para que toda persona pueda alcanzar justicia y pueda encontrar a un familiar en el caso de que haya sufrido desaparición forzada y haya un ocultamiento, ¿no? de su localización. Juan Carlos, quiero preguntarte ahora, Dime. ¿cómo es en el extranjero? ¿Cómo es en otros países? ¿Cómo funciona esto donde también hay desaparecidos? Pero antes de responderme esa pregunta, quiero presentarle a nuestros televidentes que otro de los países donde crece el número de desaparecidos es México. Expertos creen que se debe a la guerra interna entre el gobierno y el crimen organizado. En México, el 55% de casos de desaparecidos son efectuados con la participación de funcionarios o autoridades corruptas, denunció Amnistía Internacional. Esta situación se ha dejado crecer por parte de las autoridades con una omisión a la hora de actuar frente a estos delitos. Las autoridades no han actuado, han permitido la impunidad y esta impunidad ha sido lo que ha facilitado el crecimiento de la situación de desapariciones en México. Esta impunidad no es nueva, viene de antiguo. Casos como el de Héctor Rangel Ortiz, quien desapareció desde el año 2009, cuenta con un expediente de pruebas recopiladas por sus familiares en los que las autoridades son los principales involucrados. A decir de las víctimas, ningún mexicano está seguro actualmente en el país. A él lo detuvieron la unidad 93, policías municipales en Monclova, Coahuila, y después fue entregado al crimen organizado. Desgraciadamente y tristemente en México las carreteras no son libres de tránsito. Cualquier persona puede ser desaparecida en cualquier momento. El informe de Amnistía Internacional, enfrentarse a una pesadilla de desapariciones en México, también señala que el Estado mexicano ha fracasado en las indagaciones sobre la materia, pues las cifras que han otorgado de más de 26,000 desaparecidos no están aparentemente sustentadas. Nadie se ha comunicado con nosotros. Empezó nuestro peregrinar, las entrevistas, acudiendo a las autoridades para la búsqueda, y hasta la fecha no tenemos ningún resultado. Además, la cifra continúa en aumento con recientes denuncias, como la efectuada por la desaparición del marine estadounidense Armando Torres, quien presuntamente fue secuestrado en compañía de 2 familiares durante su visita a La Barranca en el estado de Tamaulipas. Jesús González, Somos Noticias, Mundo Fox. Bueno, estamos justamente conversando de este tema con Juan Carlos Lapuente, director ejecutivo de Amnistía Internacional Perú. Juan Carlos, el tema entonces no es solamente en nuestro país, México también sufre de este problema. ¿Qué pasa en la región? ¿Cómo reaccionan los países frente a esto, no? Bueno, el Amnistía Internacional viene trabajando desde la época de todas las dictaduras que habían en América Latina, donde prácticamente la práctica era generalizada en toda la región. Entonces, la Convención contra la Desaparición Forzada, el título completo, bueno, el nombre completo de la Convención para la protección de toda persona frente a desapariciones forzadas,
es un logro del trabajo que ha realizado Amnistía Internacional a nivel global junto con otras organizaciones. Entonces, la convención es un tratado, ¿no? Es un acuerdo internacional por los cuales los estados se comprometen a erradicar la desaparición forzada. Eso hay que decirlo porque es un aspecto positivo. Posteriormente viene toda la ratificación de esta convención y la adopción de las competencias de los comités encargados, en este caso el comité de la convención. Son esfuerzos que constituyen pues búsqueda de civilidad en el mundo, en este caso en la región. En el caso de lo que veíamos ahorita en México, también estamos prácticamente en campaña para que se erradiquen las desapariciones forzadas. México ya ratificó la convención, ha aceptado los artículos 31 y 32, por ejemplo, reconociendo las competencias del comité. En el caso peruano no. Aún falta y por eso justamente es un esfuerzo adicional que queremos hacer para que el Perú pues reconozca prácticamente el apoyo internacional que debe haber para que pueda implementar todas las regulaciones necesarias para proteger a sus ciudadanos, ¿no? Claro, en Guatemala también hay un problema severo que ya ha pasado de las personas civiles, de la persona común y corriente a los periodistas. Están no solamente asesinándolos, sino también hay periodistas desaparecidos. ¿Cómo ustedes evalúan este tema ahí? Sí, o sea, prácticamente el paraguas de un tratado, en este momento se podría decir así, el paraguas protectivo de esta convención, implica también que la ciudadanía se movilice y demande a sus propios estados el cumplimiento de los derechos humanos acordados en las declaraciones y los tratados. Entonces en Guatemala, El Salvador, en México, en Honduras, donde la situación de delincuencia también es terrible, aunque es un carácter más delictivo, pero por ejemplo Uruguay, Argentina, Chile, en todos los países de la región, Brasil, Amnistía Internacional, hemos venido trabajando y seguimos trabajando para erradicar todo ese tipo de situaciones, ¿no? Ahora, el Estado peruano tiene que garantizar verdad, justicia y reparación para todas las víctimas de la violencia política. Es un esfuerzo que no debe parar. Sin embargo, de forma paralela o de forma añadida, el Estado no tiene ningún costo de dinero. No cuesta absolutamente nada a la caja estatal el reconocer las competencias de un comité, lo que significaría la expresión de una voluntad política por parte del gobierno de que realmente quiere que nunca más estos hechos vuelvan a suceder. ¿Se están pagando las reparaciones? Se han pagado, cerca de más de 190 millones más o menos se ha dado en reparaciones colectivas. Sin embargo, a nivel de reparaciones individuales se habla menos de casi, estamos hablando de un 30% nada más. Cerca de más de 3.000 personas, cerca de 3.600 personas ya fallecieron sin recibir ninguna reparación. Más que seguro, estamos hablando de los años entre 80, imagínate los primeros casos de los años 80, definitivamente, además, qué dolor poder morir, ¿no es cierto?, sin saber absolutamente nada, sin haber encontrado justicia, ¿no? Así es, sin haber encontrado justicia y reparación. Ahora, qué mejor expresión del Estado de Derecho, el poder garantizar y cerrar todas estas heridas para construir un Perú de manera plural, un Perú democrático. Es lo que te decía hace un momento, ¿cómo avanzamos? ¿Cómo de alguna manera intentamos avanzar como país con integración si todavía tenemos estas llagas, estas heridas abiertas y lamentablemente no hay una política clara y directa que nos pueda ayudar a no solamente reparar a las personas, sino también darles esta protección judicial, ¿no es cierto?, que tanto necesitan. Ahora, ¿cómo hacemos, perdóname Juan Carlos, para poder todos sumarnos a la campaña? Ya quisiéramos todos salir como a gusto y quitarnos la venda de los ojos, pero ¿hay alguna forma de poder hacer esto como una petición colectiva? Sí, Amnistía Internacional se caracteriza por remarcar, ¿no?, reconocer el poder que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Las personas de común y corriente, de a pie, se podría decir, el ciudadano de a pie, basta que firmen la petición de Amnistía Internacional y así como se ha salvado miles de vidas en otras partes del mundo, también queremos salvar las vidas en el Perú de sufrir cualquier tipo de desaparición forzada. Basta que entren a la página web, a www.amnistia.org.pe y firmen la petición de Amnistía Internacional a favor del reconocimiento de las competencias del Comité de la ONU. Perfecto, muchas gracias Juan Carlos por haber estado con nosotros esta tarde y ya lo sabe, usted también puede ser parte de esta campaña, ingrese a la página web y siga lo que dice Augusto, lo que nos recomienda en el siguiente spot que lo repetimos para ustedes. ¿Qué harías si un día tu hijo desaparece por agentes del Estado? O tu hermana, si de repente no regresa más. ¿A quién acudirías? Hoy en el Perú, si un familiar tuyo sufre una desaparición forzada,
tú no puedes solicitar su búsqueda ante el Comité de la ONU. Ayúdanos a conseguir que esto cambie. Firma la petición de Amnistía Internacional.